Señores, buenos días. Aquí estamos otra vez en su cita, Dida TV. Dida TV es un programa diseñado para orientar, para promover, para defender a todos los afiliados en materia de la seguridad social. Hoy, como en estas semanas, me está acompañando Carolina Solano. ¿Por qué? Porque Yani está de vacaciones. Carolina, buenos días. Buenos días, Yulisa, ¿cómo está? Así es. Ya esta es nuestra segunda semana supliendo a Yanis. Esperamos que Yanis se reintegre, créanme que sí, pero aquí estamos comprometidos y esperemos que todos aprovechen el contenido de este programa que de hoy es excelente, sin desperdicios. Así es, hoy tenemos, señores, una entrevista exclusiva con nuestra directora Nélcida Marmolejos, donde va a estar hablando de temas de interés para todas. Esa entrevista va íntegra, así que no se despeguen de su televisor, de la red, notas de seguridad social y otros componentes del programa de Dida TV que vamos a estar presentando para todos ustedes. Quédense ahí, no se muevan de su televisor, 30 segundos y regresamos. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, informó que completó la afiliación de los agentes policiales activos y sus dependientes directos al régimen contributivo de la Seguridad Social para que a partir del 1 de marzo reciban cobertura en la red de más de 7,000 prestadoras de la Administradora de Riesgos de Salud estatal. Al respecto, la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, anunció que desde el 1 de marzo comenzará a dar protección a los integrantes de la Policía Nacional en caso de que les ocurra un accidente de trabajo o enfermedad profesional debido a que estarán integrados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Más de 50,000 policías y sus dependientes directos ya forman parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, por lo que el SENASA está realizando la distribución de los carnets a nivel nacional. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Señores, aquí estamos en Dida en la red. Dida en la red es el segmento que les gusta a todos esos jóvenes y a los menos jóvenes, señores. Hoy todo el que es tecnológico le gusta Dida en la red. Yo vi un estudio ahí que pasaron por Facebook donde los smart, los teléfonos inteligentes ahora son... Los smartphones. Son los más usados por toda la población, señores. ¿Tú quieres ver a algún viejito contento? Ya eso era antes, que el viejito nada más sabía. Adulto mayor. Adulto mayor, Carolina. No sabía usar solamente que el teléfono para contestar, ya no. Ya, el señor testea, manda correos, se conecta a todas las
redes sociales, no solamente al Facebook, tanto Twitter, Instagram y otras más que hay. O sea, así es, la tecnología, señor, está avanzando y nosotros con ella. Y Dida TV, por eso diseñó este segmento para aquellos que les gusta manejarse a través de la tecnología, puedan hacer sus preguntas relacionadas con el sistema dominicano de la seguridad social. Y hoy Carolina Solano muy amablemente pues estará dando las respuestas a las inquietudes que fluctuaron en esta semana. La primera pregunta, Carolina dice, buenas tardes, quisiera saber, señores, esa es una pregunta que toda la semana la tenemos en el tapete, quisiera saber en qué ARS estoy afiliado, cómo lo investigo. Para saber en qué ARS usted está afiliado, puede acceder a través de nosotros. Usted contacta a la DIDA a través de cualquiera de las redes sociales. Si no hubiese suministrado la cédula, pues por ahí mismo también le respondemos, pero usted llama a nosotros 809-472-1900, opción 4. ¿Por qué tomó el sistema esa medida? Por ciertas situaciones que se presentaban tanto con administradoras de riesgo de salud, con empleadores, que obligaban en cierta forma al trabajador a afiliarse a una ARS que no es la que yo quiero estar. Si yo quiero permanecer en esa misma ARS o quiero cambiar, son cosas diferentes, pero es una decisión del afiliado, no del empleador. Hola, soy profesor de matemáticas en la modalidad prepara. Veo que en la nómina me están cobrando un seguro. Me gustaría saber cuál es. Si es correcto, para saber cuál ARS me corresponde y así pasar a retirarlo. Gracias. Así es, por cada trabajo que tenemos que cotizar a la Seguridad Social. En el caso del señor, su inquietud es para saber qué ARS tiene, pues él aporta tanto para salud 3.04% de su salario y para pensiones 2.87%. Debe contactarnos a nosotros para indicarle en qué administradora de riesgo de salud está afiliado y pase a retirar su carnet. En caso de que ese afiliado, como indica, no conoce la administradora de riesgo a la cual pertenece, debe incluir sus dependientes, es decir, sus hijos hasta los 18 si son estudiantes. El sistema lo asume de manera directa. Y hasta los 21 igual. Si sus hijos cumplen la mayoría de edad, el sistema permanecen dentro de él hasta los 21, siempre y cuando sean estudiantes. O usted depende económicamente de los padres. ¿Pero qué debo hacer, Carolina? Esto es una pregunta porque surge mucho. No está dentro de las que tenemos contenido, pero surge mucho en las redes. Si ya yo cumplo, por ejemplo, yo cumplí los 18 años, ¿qué yo debo hacer o qué debe hacer mi papá o mi mamá para que esa ARS sepa que yo voy a continuar como afiliado dependiente directo de mi papá porque soy estudiante? ¿Qué yo debo hacer como afiliado? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo como afiliado en este caso? Así es, el titular del núcleo, sea el padre o la madre, debe llevar a su administradora de riesgo de salud la constancia de estudio de un centro que esté avalado por las entidades correspondientes y copia de la cédula de ese hijo para que haga de conocimiento a su administradora de riesgo de salud que esa persona, aunque ya es mayor de edad, depende económicamente de él y por tanto permanecerá afiliado como dependiente directo dentro de ese núcleo familiar. Tú sabes que se han visto casos, nosotros tuvimos reclamaciones de jóvenes que tenían una situación de salud y que los papás se daban cuenta de que ya le quitaron el seguro o que ya el sistema, porque no vio una certificación de estudiante, le retiró la afiliación cuando ya tenían el evento. Así es. Tenemos que evitar eso, ¿verdad? Sí, hay el Reglamento General de Aspectos de Afiliación que descarga esa responsabilidad en la actualidad al titular del núcleo. Es quien tiene la responsabilidad de notificarle a su administradora de riesgo de salud que ese joven está próximo, inclusive podemos hacerlo antes de que él adquiera la mayoría de edad, para que continúe afiliado y en ningún momento queda fuera del núcleo. Hasta ahora, esperemos que en algún momento las ARS asuman un poquito de esa responsabilidad, porque a veces hay personas que ni siquiera saben que deben agotar ese proceso y solamente se enteran, como tú dices, Yulisa, cuando el hijo tiene el evento de salud y le niegan la cobertura. Bueno, es un asunto que debemos estar pendientes porque realmente es complicado tú verte en un evento de salud y que en ese momento tú te des cuenta que no tienes la cobertura. Y hemos visto alto costo,
alto costo. Siempre yo de manera jocosa le digo allá a los muchachos que cuando tú tienes una eventualidad de salud seria, es en el momento que tú más dificultad tienes con el seguro. Sea porque adquirió la mayoría de edad, o sea porque dejaste de trabajar y pasaron los 60 días que el sistema te da de cobertura por haber cotizado más de 6 meses. Así es. La siguiente pregunta, Carolina, también relacionada, señores, en materia de salud. Salud está en el tapete con relación a las informaciones y las reclamaciones. Estuve laborando por varios meses, ya no estoy laborando. Me gustaría saber si al momento de entrar nuevamente a un trabajo puedo elegir la ARS de mi elección. Así es, sabemos, vamos a suponer que esa persona trabajó, tiene más de 6 meses, porque tiene que tener esa condición, tener más de 6 meses fuera del Sistema Dominicano de Seguridad Social, usted puede hacer una reclamación ante nosotros y solicitar un cambio de administradora de riesgo de salud por más de 6 meses sin cotizar. ¿Por qué toma la DIDA este tipo de reclamaciones? Porque hay un tiempo de periodo de carencia donde usted, para lo que son los eventos de alto costo, que sí tiene un monto establecido, se establece lo que es la continuidad y la discontinuidad de las cotizaciones para calcular el disponible que tenemos. Si yo dejé de cotizar por más de 6 meses y quizá en el momento que estaba en esa administradora, ahora quiero estar en otra por las razones que yo entienda, sí puede hacerlo, solamente se dirige a nosotros, tiene que llevar el formulario de afiliación de la ARS donde usted desee estar, copia de su cédula y la constancia de que usted se va a reintegrar a la vida laboral. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo hago que el centro médico me devuelva el dinero de depósito y ya la ARS lo pagó y la clínica se rehúsa a devolverlo? Señores, eso es una queja constante. Yo tuve en lo personal una situación y imagínese usted a las 3 de la mañana que usted tenga un evento de salud y a usted le digan, mire, tiene que pagar 50,000 pesos, usted lo va a pagar, aunque usted al otro día tempranito reclame a su administradora. Debemos hacerlo de conocimiento de nuestra administradora de riesgo de salud, es lo primero. Para los afiliados del Seguro Familiar de Salud, está prohibido el cobro de depósito o anticipo. Mediante la resolución 156-2008 se prohíbe esta práctica que es recurrente en los prestadores de servicio. Si a usted, un prestador de servicio, le dice, mire, el tope de los salarios mínimos son aproximadamente 19,000 pesos, 19,000 tanto, usted tiene que pagarme por adelantado 20,000. No, yo tengo que pagarte ese monto que esté establecido cuando yo esté egresado de ese centro, cuando me den la de alta. No tengo por qué pagar antes. Está prohibido por resolución y en el caso del señor que ya pagó y él confirmó que su ARS le pagó al prestador, es responsabilidad de su administradora de riesgo de salud reembolsarle ese cobro de depósito que hizo ese prestador. En ese caso reclamarle al prestador, porque lo que está informando Carolina es que ya la ARS le pagó el dinero al prestador, lo que quiere decir que la ARS asumió su responsabilidad, pagó al prestador y es el prestador que debe devolver el depósito al afiliado. Ahora, que la ARS le ponga la presión, entendiendo que es la relación entre prestador y es entre prestador y ARS, no entre ARS y afiliado prestador. O sea, en este caso la ARS debería de impulsar tiene que asumirlo. El prestador. ¿Por qué tiene que asumirlo? Porque usted tomó la decisión de administrar mis riesgos y el impasse que tenga yo con un prestador es transparente para mí. O sea, usted permitió que me lo cobrara. Ya yo confirmé que las atenciones médicas que me correspondían, usted la cubrió, pero aún así, el prestador no me devolvió lo que me cobró de anticipo, sino que lo fusionó con la cuenta, que es lo que yo hace. Ah, mira, siempre la cuenta excede a lo que tú pagas. Esa es la reclamación. Cuando las reclamaciones llegan a la DID, de lo que más notamos. Si yo pagué de depósito 30,000 pesos, la cuenta no va a ser 15. Para devolverme 15, no, la cuenta hizo 40, o sea, yo al final tengo que, encima de que pagué el depósito o pagué por antelación, tengo que pagar más. Sí, pero hay que aclarar en este punto que usted no debe pagar, afiliado, ciudadano que nos está mirando en DIDA TV,
nunca pagar por encima del establecido, que son 2 salarios mínimos cotizables, siempre y cuando no sea en diferencia de habitación, porque ya eso va aparte. Pero si usted ve que su cuenta sobrepasa a 2 salarios mínimos establecidos y usted le están cobrando eso, porque puede sobrepasar la ARS que debe de asumir el resto y usted le está cobrando más de 2 salarios, pues tómese un tiempo y vaya a la DIDA o contáctenos con cualquiera de los medios para que realmente nosotros podamos revisar esa cuenta y ver la veracidad real de ese cobro, ¿verdad, Carolina? Así es. Como siempre decimos, tenemos que empoderarnos y no dejar las cosas que, bueno, ya me cobraron, eran 200,000 y yo pagué 40, pero a lo mejor usted no tenía que pagar 40, solamente tenía que pagar el tope establecido, que son 2 salarios mínimos. Reclame, llame a la DIDA, 472-1900, opción 4. Señores, la última pregunta es la siguiente. Saludos, una pregunta, por favor. ¿El seguro de SENASA y el seguro familiar de salud son diferentes o son los mismos? ¿Quién puede tener ese carnet y cómo se obtiene? Interesante pregunta. Así mismo, asumimos que la persona que hace la pregunta se está refiriendo a lo que es el seguro de SENASA, pero lo que establece para el régimen subsidiado. Hay un proceso de evaluación que se ha agotado a través del Sistema Único de Beneficiarios SUBEN. Para la seguridad social son regímenes diferentes, pero es el mismo seguro. Me explico. Hay un seguro familiar de salud en el régimen contributivo que es financiado trabajador-empleador, pero hay un seguro familiar de salud en el régimen subsidiado que es financiado en su totalidad por el Estado Dominicano. Entonces, para acceder a ese seguro familiar de salud del régimen subsidiado, se agota un proceso de evaluación realizado por el Sistema Único de Beneficiarios SUBEN, quien es que determina el índice de calidad de vida de la persona para ser beneficiaria de ese seguro. Señores, perfecto. Con esto nosotros despedimos este segmento y hasta la próxima semana, exhortándole que no dejen de hacer sus preguntas a través de las redes, porque tenemos un equipo especializado para dar la respuesta. Y estas preguntas esas respuestas ya están dadas. O sea, nosotros les ponemos aquí en este programa para que ustedes, si tienen una situación similar a esta, pues sepan lo que deben hacer. Así que les exhortamos a continuar en la telaraña de la tecnología. 30 segundos y regresamos. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Bien, amigos, tal y como les habíamos prometido, continuando con nuestros invitados de Grandes Ligas, aquí tenemos con nosotros a alguien que hace el tiempo corto, nuestra querida directora ejecutiva de la DIDA, la licenciada Nélcida Marmolejo. Doña Nélcida, ¿cómo está usted? Muy bien, estando con ustedes aquí. Bueno, ya tú sabes, engalanada. Sí, sí. Un ser muy bonito, ¿verdad? Claro, no. Ya lo habíamos dicho, como lo habíamos dicho, sí. Continuando también con los asaltos. Con los asaltos. La Navidad pasó. Exacto. Entonces, ahora ustedes tienen un programa de delivery. Exacto. yo creo que ese va a ser el nuevo término, sí, el programa delivery. En el mismo espacio donde nos desempeñamos. Creo que realmente es una iniciativa que le felicito. Gracias. Porque es una novedad televisiva que ustedes vengan a los lugares a montar sus sets. Sí. Realmente muy impresionada estoy con esa modalidad. Sí, hay que innovar, así mismo es. Y realmente aprovechando el tiempo, porque como había dicho, como usted se hace, bueno, desde ahora le digo, aunque ya usted es una amiga de antaño de este programa, no es la primera vez que nos honra con su visita, pero ya a mí me gusta comprometerla para la otra, porque que no nos va a alcanzar. Sí, di que no al final, y que bueno, la comprometemos, si no. Que sea testigo ahí. Así es. Pero fíjense, con una primera pregunta, yo creo que siempre la pregunta que le viene a la mente a la gente es, la DIDA recibe quejas de los afiliados. La DIDA, como su sigla indica, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Pero uno se pregunta,
¿cuál es la queja principal que llega a la DIDA de nuestros afiliados? Mire, la DIDA yo digo que tiene una multiplicidad de funciones que no es solo queja. Yo creo que durante un tiempo, si empezamos a analizar cualitativamente el rol de la DIDA, hemos elevado de categoría la queja, y la DIDA pasa no solamente por ser el sensor del sistema desde el punto de vista de la percepción que tiene la gente de los servicios de la seguridad social en sus diferentes seguros, sino que nos convertimos en los catalizadores de la movilización de lo que es el deseo de la gente y los objetivos de la ley para su cumplimiento. ¿Me explico? Sí, que ahora desarrollaselo ahí suavecito. Cada vez que nosotros recibimos la visita de un afiliado, la llamada de un afiliado, eso se convierte en una resonancia que llega hasta las altas esferas del sistema. Y ahí se van produciendo cambios en el ordenamiento jurídico que están naturalmente concebidos dentro de la misma ley, pero que su aplicación o su normativa no ha estado muy clara o no se ha elaborado todavía, porque es una ley relativamente nueva, como un sistema que es. Sí. Entonces nos hemos convertido en el motor que está impulsando de manera constante el desarrollo del sistema en beneficio del afiliado, con las mismas reclamaciones y esas quejas que hacen los afiliados. Entonces nosotros estamos ahora mismo, no solamente orientamos, no solamente estamos dando las informaciones puntuales de los derechos de la gente, no solamente estamos oyendo las quejas y tratando de resolverlas, sino que también nos estamos convirtiendo en el orientador de lo que son las diferentes instancias del sistema para ponerlo en auto de qué está pasando y qué cosas tienen que mejorar. No solamente al consejo, ni me estoy refiriendo solamente a lo que es la superintendencia o la tesorería, que son parte intrínseca ya de la parte administrativa y burocrática, sino a los prestadores, a los proveedores de servicios, que nosotros les hacemos saber cuáles son las quejas que tenemos. Entonces, ¿cuáles son esas quejas? Nosotros somos reiterativos. Durante el año 2015, la última campaña que sacamos, y que debemos continuarla ahora, fue la relativa a que se respete la credibilidad de las ARS. Y la gente lo oye así y se queda así y dice, pero ¿cómo que se respete? Y nosotros queremos decir lo siguiente: si nosotros estamos eligiendo a una administradora de riesgo de salud para que nos administre nuestro riesgo, y le depositamos nuestra confianza y nuestro dinero, es para cuando yo vaya a una clínica no me exijan que yo tenga que pagar para que me puedan atender, para que me puedan dejar ingresado. Entonces, en la medida que un afiliado llega a un centro clínico, un centro médico, y le dicen que tiene que buscar dinero para depositarlo y tienen que ingresarlo, esa ARS no tiene solvencia. Así es. Esa ARS no tiene credibilidad, porque yo le estoy pagando mi dinero para que me administre mi riesgo. Entonces, nos estamos encontrando con una situación sumamente difícil, y es que las quejas más recurrentes que hay es los cobros indebidos, es los cobros en emergencia, es la negación de determinado tipo de servicio en emergencia porque deben de ser cubiertos por el bolsillo del afiliado. Entonces, algunos centros lo que dicen es, no tenemos, no se hace sonografía a esta hora, es de noche, no hay, no se puede, para que el afiliado tenga que o irse a otro centro o buscar dinero de su bolsillo para pagar adicionalmente. Entonces, esa práctica nosotros creemos que es la que más daño le está haciendo al sistema en este momento, desde el punto de vista de impacto inmediato. Ok. O sea, pero momento. Perdón, doña Nencia, pero usted ha puesto el dedo sobre la llaga, porque siempre hemos escuchado, y comenzó por ahí, la exigencia de los depósitos, de los famosos depósitos, por parte de los centros médicos. Los prestadores, esos centros, alegan que ellos se ven en la necesidad de exigir esos depósitos porque una gran parte de esos pacientes que le llegan, que son pacientes de su plan básico, de su PDSS, el plan de servicio de salud, no tienen recursos para poder pagar cualquier diferencia posterior, aunque esa diferencia esté estipulada en la ley o los reglamentos. Entonces, ellos alegan que por eso... hay una cantidad de servicios que no se los cubren. Pero ese depósito también sabemos que es irregular, que es
ilegal, porque inclusive en ese sentido se ha normado de que no pueden exigirle a los pacientes, pero se sigue haciendo. Entonces, cabe la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Porque si la DIDA se hace eco de eso, me imagino que lleva esa queja a otras instancias del sistema. Entonces, ¿por qué se sigue haciendo? Mire, usted está planteando una situación que ha sido notificada a la DIDA y la DIDA la ha canalizado. Incluso en esta semana que acaba de pasar, nosotros nos reunimos con el superintendente de salud y eso fue uno de los puntos que estuvimos analizando de fondo, porque no podemos seguir con esta situación que es del día a día. Usted encuentra esa sala llena de personas con ese problema. Las personas que nosotros tenemos, recuerden que nosotros tenemos en los principales centros médicos un representante de la DIDA, y esa persona cuando se ven acogotadas con las personas que van a reclamarle que le están cobrando indebidamente. Entonces yo dije, pero nos estamos defendiendo de la sombra y no de quien la proyecta. Entonces nosotros tenemos que cambiar un poco, tenemos que cambiar un poco la metodología, porque estamos cansados, estamos agotados, es lo mismo todos los días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las autoridades buscar métodos de conversación con las ARS y con los centros médicos, porque nosotros entendemos una realidad. Aquí hay centros médicos que han dicho, bueno, el problema es que nosotros tenemos que cobrar, porque después cuando se van, hay gente que se mete en habitaciones caras, hacen consumos por encima de lo que le establece su plan, y entonces cuando se van no quieren pagar. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Claro. Eso es lo mínimo. Eso son las excepciones. Esos son los mínimos. Claro, la mayoría son que tuve un tiempo más de lo debido en la clínica, el monto se pasó de los 2 salarios mínimos porque habían cosas adicionales, y entonces ahí vienen los problemas. O el que no te cubre esto y no te cubre el otro, y en función de eso, como tenemos una irregularidad en el otorgamiento de las prestaciones del plan básico, pero que sea de un PDSS, también ahí hay una brecha que contribuye a crear ese vacío que hay de protección íntegra de las personas cuando están ingresadas. Entonces, nosotros le hemos pedido al superintendente que hay que hacer una reunión de trabajo para afrontar esa situación de los centros médicos, porque efectivamente hay centros médicos que se ven afectados, y nosotros creemos que esto no es para perjudicar a nadie, pero el problema es que el mayor peso ahora mismo lo están pagando los 5 millones de afiliados que hay, porque hayan 6 o 7 malas pagas. Entonces como que no hay una proporción. O sea, porque 4 o 5 personas no sean responsables en un centro médico de pagar una diferencia. Usted no me puede decir a mí que le voy a cobrar todo el mundo una diferencia. Sí, no, y definitivamente eso hay que buscar una alternativa. Hay una situación que el problema del pago no es un problema que tiene que ser discutido directamente entre el afiliado y el prestador. Es entre el afiliado y el administrador. Y el administrador de riesgo, que es a quien yo le delegué esa función. El compromiso de pago tiene que ser entre la ARS y el afiliado. Así es. Porque ese afiliado viene de una empresa. Ese afiliado no viene del aire. O viene de una institución como es el SENASA, que tiene a su cargo, o los planes sociales, que tiene a su cargo el aseguramiento de un subsidiado, por ejemplo. O sea, que esas personas tienen solvencia moral para que se hagan negociaciones y que no tengan que verse perjudicados con medidas que a lo que benefician en última instancia es a las cuentas bancarias de esos centros médicos. Entonces, así no podemos. Entonces, esos son de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando, que son recurrentes, que desprestigian el sistema, que nos hace daño tanto a las ARS como a los prestadores, como a los que estamos gestando el servicio desde el punto de vista del Estado. Entonces, hay que buscar una solución definitiva. No podemos seguir con este uso abusivo de unas diferencias que nosotros sabemos que se hacen, además que para devolvérsela a la gente, si no se consumen, porque siempre hay un consumo, ¿no? Pero si no se consumen, entonces te ponen un plazo para devolvértelo. O sea que es una situación que no puede seguir pasando. Nélcida, mira, y quizás reorganizándonos de otra manera para no quedarnos en la queja, pero después ver cuáles son desde el punto de vista de los afiliados, cuáles son las grandes cosas que hay que hacer. Pero primero, ¿verdad?, recordar que el 2015 nos dejó algunos buenos sabores finalmente en los últimos meses. ¿Por fin? Sí, nos dejó algunos buenos sabores después de tantos años de estancamiento en el avance del sistema. ¿Cuáles tuviste que fueron esas grandes
esos grandes avances en términos de que impacto tuvo el sistema. Sí. Yo creo que efectivamente desde el 2007, del año agosto de 2007 hasta diciembre de 2015 es un ícono en lo que ha sido el desarrollo del sistema, acercándose a demandas puntuales que tienen los afiliados. Comenzamos, recuérdense, con el contrato póliza que fue modificado. ¿Qué es lo que es el contrato póliza? En el sistema de pensiones hay una contratación que hacen las AFP a las aseguradoras para cubrir el riesgo a un afiliado. En ese sentido, habían cláusulas que le negaban totalmente el derecho a los afiliados a recibir los beneficios que la ley le otorga. La vida jugó un rol determinante. Entonces nosotros tenemos con ese contrato póliza, desde el mismo día que se aprobó el primero, hemos estado encima de eso permanentemente, porque ha habido una situación de pérdida de derechos. Primero, se ha hecho una modificación extraordinaria y nosotros felicitamos al Consejo, a la ministra, sobre todo al viceministro, que han estado vanguardizando estos procesos de avance, y a los demás consejeros, a los demás sectores, que todos se pusieron a una, porque si no se ponen de consenso, realmente el esfuerzo no se da, o sea, no se logra el éxito. Entonces yo creo que tanto el superintendente de pensiones como todos los equipos que trabajaron para lograr que se modificara el contrato se modificó positivamente para los afiliados con las indexaciones. Acuérdense que las pensiones no estaban indexadas y se indexaron. Acuérdense que teníamos una prescripción para la reclamación cuando una persona fallecía, para que de 2 años, o sea que prescribía el derecho a reclamar si pasaba 2 años. Tenemos también la parte que tiene que ver en las pensiones con la prescripción de 7 años, o sea, se llevó a 7 años. A 7 años el poder. La parte de la sobrevivencia. No, 65 años la extensión. La atención a la persona, el derecho para las prestaciones al seguro de sobrevivencia. Es decir, se dio un empuje a comienzo del año en ese aspecto, que nosotros seguimos, como es natural, reivindicando. Y hoy acaba justamente de salir en el periódico en esta semana que acaba de pasar una sentencia muy aleccionadora de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, que establece que los derechos sociales son imprescriptibles, a propósito de una sentencia que dio para un militar que su esposa tenía ya varios años de haber fallecido y le habían negado la pensión. O sea, que se le liquida por cada año, se le da un salario, y eso se le había negado. Hacía ya más de 7 años que había fallecido, y el tribunal acaba de dar una sentencia favorable a esa señora, que le tiene que dar de manera retroactiva. Como lo son las prestaciones laborales. Lo que es justo, claro. Eso acaba de pasar ahora, o sea que aquí se está haciendo jurisprudencia. Claro. Aquí se está haciendo jurisprudencia, que no afecta en solo ese caso particular, sino que es un tema general. Entonces, nosotros decimos que así como se ha tomado ya una decisión constitucional que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los derechos, no puede una persona que ha pagado su dinero perder su derecho a pensión porque ya han pasado 5 años. Así es. Ese es un punto interesante, Gustavo, porque pero eso fue una parte. Vamos a dejarlo ahí un momentico, porque inclusive mucha gente también tenía la idea de que la DIDA, nada más aquí se resolvían cosas de salud. Saben que aquí llegan muchísimos afiliados precisamente con quejas. Llegaban con lo de las pensiones. Orientación, no solo quejas. Siempre también fue una banderada de la defensa del derecho a pensiones justas. Pero tenemos que hacer un momentico, una breve pausa para cumplir los compromisos, y en unos segundos volvemos con ustedes. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y, en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
usted asegure su salud. Bueno, como le dijimos, siempre hay mucha información con Nelsida. Yo creo que ella entró así rápidamente por la bajadita. El contrato póliza, porque como decía Rafael, muchas veces, y en este programa, ¿verdad?, que nosotros estamos más orientados a salud, pero hablamos de seguridad social en general, con ese tema de pensiones. Pero, ¿qué otras cosas, Nelsida? ¿Qué otras cosas ustedes entienden como la vida de cara al afiliado? Exacto. Que el sistema no avanza si no es de cara al afiliado, ¿eh? Por supuesto. Porque siempre lo hemos discutido. El sistema no se ha hecho para que nosotros actuemos, sino para que las personas se beneficien. Sí, exactamente. Y siempre hemos discutido cuáles son la viabilidad financiera de las instituciones que participan. Y yo siempre digo, señor, ¿y cuál es la viabilidad financiera del afiliado? La viabilidad financiera no le dice que nada más son de las instituciones, es del sistema, y los afiliados son parte del sistema. Por supuesto, la principal. No existe. Claro. ¿Qué otra cosa, Nelsida, así de impacto? Digo que fueron muchas cosas las que podemos decir que el sistema, el Consejo, las autoridades avanzaron. Por ejemplo, en materia de salud. Antes de la resolución 375, que hablaremos de ella. La famosa resolución. Voy a pedir que me permitan hablar un poquito de ella, porque es necesario que la persona tenga información sobre los beneficios de esta resolución. Tuvo la cobertura que se lo dio a los recién nacidos de régimen subsidiado, que antes, o sea, a los niños recién nacidos que no estaban no estaban protegidos, se daba servicio en el Seguro Nacional de Salud, y que ya eso también se logró durante este año. O sea, que un logro. No, y ahí hubo hasta incluso pago retroactivo del SENASA a hospitales por atenciones a recién nacidos en cuidado intensivo. Eso es algo muy importante, porque el criterio de núcleo familiar se asumió en esa parte que ustedes saben que la ley la deja un poco medio en gris. Y que era tan sensible, una parte tan sensible. Pero hablando de los recién nacidos, otro aspecto que nosotros siempre reivindicamos fue el hecho de que a los recién nacidos del régimen contributivo, su reconocimiento de recién nacido llegaba hasta 1 año, cuando normalmente recién nacido es de 0 a 45 días. Así es. Recién nacido. Entonces, los beneficios que le otorgaba para la enfermedad de alto costo, la ley a esos recién nacidos, se lo daban de manera gradual. Entonces, cuando el niño necesita más protección, es cuando acaba de nacer. Pero claro, así es. Entonces, ¿qué pasaba con los padres de familia? Que tenían que vender todo, hipotecar todo, porque a pesar de que había $1.000.000 con cobertura, porque ese niño es un afiliado, la ley plantea que por ser hija de un afiliado, tiene vocación de afiliado, entonces tiene 60 días para legalizar su estatus, dice la ley. Entonces se le cortaba ese derecho y no se le daba esa protección de $1.000.000 en esos casos que venían con enfermedades de alto costo. Y con la resolución 375 esto se modifica y ya se da cobertura total desde el primer día hasta el año, y hasta antes del año, claro, como debía de ser, como tiene. Debía de ser. Así se es. quitó esa fractura que había en el otorgamiento, que, óigame, desde el 2007 hasta la fecha, es muy injusticia lo que se ha hecho. Vimos muchos padres de recién nacidos sufrir llorando lágrimas de sangre. Niños que murieron porque sus así es, recursos para poder así mismo es, así estaban dentro de lo que es la cobertura del seguro. Yo tengo muy fresca en mi cabeza el primer caso que nos encontramos con ese tipo de situación. Nosotros nos vimos aquí con una empleada nuestra de Santiago que tuvo a su niño en esa situación, y eso fue un Vía Crucis. Y justo terminando la Vía Crucis de ella, comenzó la parte, se aprobó la resolución. Pero gracias a Dios pudimos solucionar lo de ella, y fue algo muy importante, porque además estaba en el seguro SENASA, y SENASA siempre ha tenido una actitud un poco más abierta, y más pro servicio que las demás ARS, porque no percibe un beneficio per se para su bolsillo, que es un beneficio social. Entonces eso ayudó bastante también en ese caso, pero el 99.99% de las personas no tienen esa posibilidad de poder acceder a que se les resuelvan esos problemas así. Entonces eso fue muy, muy interesante, y sobre todo algo que entendemos que fue más trascendente de lo que es las resoluciones que se tomaron durante el año 2015, que fue con los medicamentos. En primer lugar, se aumentó la cobertura, pero el aumentar la cobertura no fue tan determinante como modificar
el concepto mediante el cual se da un medicamento, se otorga un medicamento. Es decir, que estamos buscando el principio activo, la parte activa del medicamento, que es lo que de una u otra forma se constituía en un obstáculo para que el afiliado pudiera acceder a un medicamento. Este es un tema muy sensible, porque a pesar de que esa resolución existe, nosotros hicimos un estudio en el mes de noviembre, a mediados de diciembre, cuando estaba ya en vigencia la resolución, y realmente es alarmante ver que casi en el 85% no se está cumpliendo esa resolución. No se está cumpliendo. No se está cumpliendo la resolución. ¿Qué está pasando con esa parte de los medicamentos? Llegando, no hay, eso no está, eso no le corresponde. Seguimos en el mismo caballito. Es una denuncia importante. Y nosotros, para poderla fundamentar más, ya se la planteamos al señor superintendente de salud. Pero en estos momentos nosotros estamos haciendo otro levantamiento, porque estamos acabando y podría ser, en ese caso, sí, que estuviera muy reciente, que la gente de conocimiento, como pasó en algunos casos, sí, o sea, así que era que no había un conocimiento. Entonces, por eso, para ser un poco más preciso, como las cosas se han seguido repitiendo, nosotros estamos investigando cuál es el nivel, qué magnitud tiene esa situación, porque no podemos seguir haciendo leyes para que estén guardadas. Así es. Entonces tiene que haber sanción, tiene que haber penalidad y tiene que haber solución a esta mala práctica, que fue un avance positivo, extraordinario, para garantizar que el afiliado tuviese acceso al medicamento que le otorga el catálogo de prestación. La aprobación del plan básico y esa resolución son los dos extremos ahora mismo que han angular para sostener un sistema un poco más equitativo y más asequible a la población afiliada a los beneficios. Y obviamente que otra de las cosas es que, además de los medicamentos, el reconocimiento, y aquí yo quiero decir, de ver a las personas de manera integral. ¿Qué es lo que está pasando? Que usted no es un brazo, usted no es una cabeza, usted es una persona. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que está moviendo a la persona por evento, por pedazo, entonces nosotros no estamos ni haciendo medicina, ni garantizando protección social, ni garantizando a la población un servicio de salud como debe de ser. Entonces, tenemos nosotros una gran dificultad en los niveles de interpretación de qué es lo que significa la parte de integralidad en salud. Eso es una situación que nosotros estamos pidiendo al Consejo, que tiene que precisar, porque el paso de la decisión que se tomó fue demasiado trascendente para que volvamos atrás. O sea, el Consejo realmente asumió de manera clara, precisa y categórica lo que es la integridad en las... ¿Qué escollo se está dando con el tema de la integralidad? Porque lo están refiriendo solamente al plan de servicio de salud y no a lo que es el evento como tal para una persona. O sea, como usted está refiriendo eso, bueno, hay el grupo 9, el grupo 7, el grupo que tiene que ver con cirugía, te estoy aplicando una parte a eso, pero con la limitante que tiene el plan básico. Precisamente, porque son interpretaciones interesadas. No vendría eso a corregirse más adelante cuando se apruebe el nuevo catálogo del plan básico de salud. Sí. Acuérdense que tenemos ya más de 7 años discutiendo el plan básico de salud. Bueno, el ADID está participando. Seguíamos con un PDSS que fue algo transitorio de un año. Pero vamos por 9 años. Exacto. Sí, por 10 años. 10 años. 9. Y estamos por 10. Vamos para 10. Vamos para 10. Para 9. Vamos para 9 años. Sí, 9 años. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Esa conceptualización es urgente que se defina, porque si hacemos resoluciones que son lo que mandó el Consejo, que se hiciera una resolución para adecuar al renglón, a los rubros específicos y a definir cómo se iba a garantizar esa integralidad, no podemos sustraernos y seguir montados en nuestro caballo. Pero no le tocaba al Consejo la parte más general y le toca a la superintendencia la parte más interpretativa. Por eso entendemos que esa parte interpretativa tiene algunas contradicciones con lo que fue la línea general del Consejo. Entonces, como hay esa situación que se puede dar, o sea, no creo que sea una cuestión de malintencionada y nada de eso, sencillamente que tenemos que ver socialmente hablando, a nivel de protección y a nivel del espíritu de la ley
y del objetivo de la ley, qué es lo que realmente ha dicho el Consejo para que esa situación, esa nebulosa, se despejen y no tengamos que seguir con lo mismo de antes, que el material de osteosíntesis no está cubierto. Cuando ya el propio Consejo ha tomado resolución para cubrir esa parte. Con casos muy particulares que ustedes llevaron. Entonces resulta ser que ahora tenemos una resolución que hace una ampliación, reconociendo que eso son cosas que están cubiertas, y ahora lo vamos a negar cuando ya lo hemos dado incluso. Entonces, como se redactan las resoluciones, tiene tendencia a seguir cercenando ese acceso del afiliado a esos beneficios. Pero debo de decir que aún con esos escollos, aún con esas interpretaciones, nosotros nos sentimos muy satisfechos y creemos que fue muy buena, muy oportuna. No, esa interpretación de que el millón de pesos por el alto costo no era para todo, sino por cada evento. Por evento. Eso fue trascendental. De la manera que estaba costeado así. No, yo creo que nosotros tenemos, y nosotros nos regocijamos en nuestro foro de noviembre, que nosotros siempre hacemos en noviembre, diciembre, en nuestro foro de diciembre, nosotros reconocimos frente a todas las organizaciones que participan siempre en las actividades nuestras, que este fue un año de luz el que acaba de pasar. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Que este 2016 no nos devolvamos, que sigamos con el recurso. Entonces, pero quedan retos entonces 2016. ¿Qué ustedes identifican que son esos grandes retos ahora, por los cuales ese camino debemos seguir trillando ya? Mire, yo creo que hay que ir por partes, no nos podemos desesperar, porque un sistema va logrando poco a poco. Pero tenemos ya, ¿cuántos años tenemos esto? Bueno, yo tengo 60 y algo. Tú. El sistema. Y comencé a los 16 un nuevo modelo de seguridad social. Es verdad, hay que recordar esa lucha de doña Nélcida. Desde 16 años para que los años, ya con el 60, yo esté hablando de logros. Yo creo que no hay que desesperarse, los sistemas no se cambian. O sea, la evolución de la esclavitud al feudalismo no fue tan rápido. ¿Cuántos siglos duró? Muchísimo. O sea, es verdad. Yo creo que tenemos que ver, yo soy de las personas que aunque soy intensa en un reclamo, tengo la paciencia suficiente para saber que los procesos se toman su tiempo. Perfecto. Entonces, pero hay cosas que no esperan. ¿Qué yo entiendo? ¿Cuáles no esperan? Pero vamos a ver. Hay cosas que son puntuales y que deben de ser corregidas porque estamos haciendo inequidad social. Exacto. No es posible que una persona, después que se pasa su vida trabajando, que tiene el mérito de pensionarse con una pensión muy pequeña, no tenga derecho a salud. Cuando la ley imposible, claro. Cuando la ley lo manda. O sea, ese es un gran punto. Y ahora, sí, señor. Y tú mencionaste, tú tienes 60. Quiere decir que te tocará pensionarte ahora. Pero óyeme. Que no, estoy poniendo que si te tocará pensionarte, entonces tú que has luchado por esto, no tienes seguro. No tengo seguro, pero ¿quién le quita ese derecho? No, eso es una barbaridad. No, ese derecho no te lo quita nadie, porque está en la ley. Lo dice la ley. El segundo afiliado que tiene el Seguro Familiar de Salud es el pensionado. Sí, lógico. Primero el trabajador activo. El pensionado del régimen. Y segundo el pensionado del régimen contributivo. Sí, eso está clarísimo. Sí. ¿Y en función de qué? ¿Y en virtud de qué nosotros estamos negando a gente que están cotizando su seguro? Y pidiéndole, porque lo que es más grave y lo que es para nosotros más desagradable es ver que se le quiera endilgar al gobierno la necesidad de cumplir con una cuota que no le corresponde al gobierno. Así es. Porque no es el gobierno el que tiene que darle salud a los pensionados de régimen contributivo del sector público. Nosotros pagamos nuestro seguro. Pagamos lo mismo que se le paga a una AFP, a una EPS, a todo. Entonces, igual. No puede haber discriminación. Entonces, no es el gobierno. El gobierno tomó una medida muy saludable cuando comenzó el sistema, que fue que aquellas personas que al iniciar el Seguro Familiar de Salud no habían cotizado para este nuevo sistema, buscó un fondo para que a esa persona se le garantizara las pensiones. ¿Pero qué se ha hecho ahora? Y estamos haciendo se quiere generalizar eso. Que ahora que se pensiona, si no hay dinero en ese fondo, no le toca. Señores, eso no es para nosotros los que somos activos. Así es. Y lo que hemos aportado ya nuestro % a este sistema. Entonces, eso es algo que ha sido ya consensuado por todas las instancias del sistema. Ese punto ya fue visto en las comisiones de trabajo del Consejo.
y hubo unanimidad de todos los sectores para ser conocido, y de buena primera ha desaparecido de la Así agenda del es. Consejo. No, pero Entonces, eso no puede esta ser. situación yo creo que Increíble. el 16 es lo que nosotros vamos a priorizar, porque hay cientos, hay miles de personas que en este momento se están uniendo. Claro. Es decir, a 10 años. Una gran 10 injusticia, Una gran injusticia. Así El es. derecho a la salud, que es un derecho humano. No, sagrado. Pero lo pusiste. En un país que es regido por una constitución que establece que es un país con un Estado social y democrático de derechos, donde los derechos individuales de las personas tienen que ser reconocidos. Entonces, Pero 10 años, así, Con eso no 10 se puede años de transigir. transición. Entonces, viendo la óptica que tú decías, bueno, yo he esperado muchos años, 10 años para la transición, para alcanzar la cobertura universal, ¿fue muy poco en la ley? Sí, ¿O ha sido un tema, tú no crees que ha sido un tema de voluntad? No, hay voluntad, de las partes. hay de todas cosas, pero déjeme decirle. Y mira, digo de las partes para que no se diga del Estado y del gobierno, porque siempre se le quiere Lo echar que eso a sucede los gobiernos. lo que sucede es que nosotros diseñamos un sistema de seguridad social para trabajadores formales y para pobres. Nosotros no nos acordamos que esta era una sociedad que era preeminentemente informal. Casi la mitad de... Entonces, esa dificultad conceptual, aunque lo Sí. pusimos muy bonito en la ley, Sí, sí, no sí. teníamos Sí. cómo aterrizarla. Y en estos momentos yo sí creo que hay mucho esfuerzo y hay mucha voluntad política para empujar hacia la protección, porque el piso de protección social tiene que existir, tiene que darse, y caminamos hacia ello. Entonces, yo creo que hay muy buen ánimo por parte del Estado Dominicano, del gobierno, de la ministra de Trabajo, del Consejo, de que nosotros podamos responder a ese reto, que es un reto de equidad Sí. que tenemos, que es de garantizar la cobertura universal. Pero creo que para la economía dominicana 10 años fue poco tiempo para universalizar. Sí, Bueno, sí. Realmente Bueno, los nos hechos... volvimos locos. no, pero es bueno tener una utopía. sí, El presidente bueno, plantea, sí. el presidente Soñamos con plantea eso. que al final de este próximo gobierno de él se ha alcanzado un 80% de la afiliación Eso universal. Es decir, que si nosotros tenemos o sea, tú un das 60%... por un hecho ya, ¿verdad? Que No, estoy diciendo lo que el presidente plantea. Ah, Sí, yo bien. lo doy por un hecho, que el presidente va a ser reelecto. Bueno, eso lo sabemos. Así es. Y que todos los sindicatos. Y que vamos a trabajar para eso. Y es que, y Pero- no hay nada por una razón muy sencilla, y es que los indicadores dicen que todo lo que son problemas sociales que ha tenido esta sociedad han sido encarados con responsabilidad. Así es. Entonces, Eso lo que no necesitamos le puede quitar. Lo ¿eh? que nosotros necesitamos precisamente seguir empujando a esa... Pero a la gente Sí, le gusta sí, pero- oír esas promesas en números. pero- Pero yo digo, bueno, nosotros tenemos casi un 65% de la población afiliada. Alcanzar a un 80 es un 15 más. Estamos hablando, o sea, un 15% de la población más. Es decir, que estamos hablando de afiliar a 2 millones de personas. Es una gran meta. Y es 2 una, millones de personas. Oye, la sociedad, y es una la meta población, mundial, ¿eh? Es una meta mundial. No, solo No, del pero país. quiero decir, al final del Sí. 2020 tendríamos 8 millones y medio de personas afiliadas. La salud debe encaminarse a eso, a la Bueno, universalización de la empezar por cobertura. ahí, pero por otro lado mejorar sustancialmente lo de aquellas personas que acceden a los centros, que dan servicio a los que no están afiliados, Bueno. la red pública, para que aquellos que no puedan tener todavía el carnet tengan un sistema de salud. Rafael, Sí, tú exacto. dices que con Nercia no se puede hacer Bueno, un solo programa. imagínate. Entonces, Estamos ya- requete no, pasado, y pasado. estamos comenzando ahora Así a entrar mismo. en calor con doña Nelson. Entonces, por eso la comprometí. prepara la parte 2. Sí. La parte 2. La dejamos preparada, Sí, ¿verdad? la parte 2, Bueno, Nercia. Doña Nelcia. De salud, De- hemos hablado mucho, hemos hablado hemos quedado Pero con ese reto. te vas a Como- te vas a quedar con los otros temas porque se nos fue. Pero se fue el tiempo, pero que se recuerden que los padres de los afiliados son afiliados de pleno derecho a la seguridad social. Así es. Siempre y cuando Así ellas es. no sean- siempre no son y- dependientes, dependientes o no trabajan. o no Así trabajan. es. Así Ese es un gran mensaje es. para... En el próximo hablaremos más extensamente de esta situación. No, hay muchas cosas. Yo quiero meterme más en salud y en presupuesto para salud, ¿eh? Sí. Bueno, Gustavo, no nos queda más tiempo, como te dije, estamos pasados, un punto interesante, doña Nelcia, para terminar nuestro programa de hoy, y como ustedes ya escucharon, está hecho el compromiso para tenerla muy pronto de nuevo aquí con nosotros, llevando estas interesantes, importantes, valiosísimas informaciones para todos ustedes que son los afiliados del sistema.
El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Señores, muchísimas gracias. Ha sido para mí, Yulisa, un placer estar acompañándote durante estas 2 semanas. Espero en otra ocasión estar con ustedes. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un programa sin desperdicio, una excelente entrevista a nuestra directora, Nélcida Marmolejo, y todo el contenido que el programa tuvo el día de hoy. Así es, gracias Carolina, de verdad, por apoyarnos en este proyecto Dida TV. Y bueno, vamos a decir hasta luego, ¿verdad? Así es. Hasta luego, porque sí, esta es tu casa y sé que en cualquier momento estarás aquí acompañándonos, conduciendo Dida TV. Y a ustedes lo voy a comprometer, así levanten su mano derecha. Están comprometidos para que para la próxima semana estén ahí frente a su televisor disfrutando de su programa que es suyo, que es nuestro Dida TV. Nos vemos la próxima semana.